Alerta energética. Lo que están ocultando sobre la crisis del Báltico revela un plan mucho más oscuro. La catástrofe que se avecina en el Báltico ya no es una simple predicción, es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. Los datos que hemos descubierto son inquietantes y nadie está hablando de ello en los medios principales. Las reservas de gas en Letonia han caído a niveles críticos, apenas el 50% de su capacidad. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que está sucediendo entre bastidores es aún más perturbador. Polonia y Finlandia están ejecutando una estrategia silenciosa pero letal. Mientras los medios distraen con otras noticias, estos países están absorbiendo sistemáticamente los recursos energéticos de sus vecinos más pequeños. El terminal de gas de Klaipėda, la última esperanza de Lituania, está siendo monopolizado por intereses polacos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? La respuesta te dejará helado. Los documentos muestran un patrón de decisiones que no pueden ser coincidencia. Cada movimiento ha sido calculado con precisión militar. Los países bálticos están siendo conducidos deliberadamente hacia una trampa energética. Y lo más alarmante, sus supuestos aliados son quienes sostienen las riendas de esta crisis artificial. Las cifras son demoledoras. Solo 2 millones de metros cúbicos diarios están siendo bombeados a las reservas. A este ritmo, cuando llegue el invierno, millones de personas podrían enfrentarse a un escenario catastrófico. Pero hay algo más grave aún. Los datos sugieren que esto es solo la primera fase de un plan más amplio. Un plan que podría redefinir completamente el mapa energético de Europa. Si vives en cualquier país europeo, esto te afectará directamente. Los precios que pagas hoy son solo el principio. Lo que viene después podría sacudir los cimientos de la economía europea tal como la conocemos. Escriban en los comentarios desde qué país están viendo esto. Necesitamos entender el alcance real de esta crisis que se está desarrollando ante nuestros ojos. La situación energética en los estados bálticos está evolucionando hacia una crisis sistémica que amenaza con transformarse en una catástrofe total. El invierno se acerca, y estos países enfrentan una escasez energética aguda, mientras sus tradicionales aliados demuestran incapacidad o falta de voluntad para brindar apoyo efectivo. Los números son alarmantes. El almacenamiento subterráneo de gas de Inčukalns en Letonia opera apenas al 50% de su capacidad. Pero esto es solo la punta del iceberg. Polonia y Finlandia están aprovechando la infraestructura existente para redirigir los limitados suministros de gas en su propio beneficio, dejando a sus vecinos bálticos en una posición vulnerable. ¿Y quién está realmente ganando con esta crisis? El terminal GNL de Klaipėda, que debería ser un salvavidas para la región, está prácticamente monopolizado por la demanda polaca. No es coincidencia. Estamos presenciando una estrategia calculada que revela fracturas profundas en las supuestas alianzas regionales. Las decisiones políticas de los estados bálticos han creado una dependencia peligrosa de nuevos centros de poder que no priorizan la solidaridad regional. El invierno pasado vimos un consumo récord de 1,5 mil millones de metros cúbicos de gas de las reservas. Ahora, con niveles aún más bajos, la pregunta no es si habrá una crisis, sino cuán severa será. Lituania está pagando un precio especialmente alto. Su decisión de reconocer la representación de Taiwán en Vilnius provocó represalias de Beijing, incluyendo la degradación de relaciones diplomáticas y exclusión de registros aduaneros. El presidente Gitanas Nausėda muestra una frustración creciente, pero es demasiado tarde para un cambio de rumbo. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está orquestando esta crisis artificial y por qué? Las señales apuntan a un reordenamiento masivo del panorama energético europeo, donde los estados bálticos son solo el primer dominó en caer. Y lo que viene después podría sacudir los cimientos mismos de la seguridad energética europea. La situación energética en los estados bálticos se está convirtiendo en una crisis sistémica que amenaza con transformarse en una catástrofe a gran escala. Las decisiones políticas anteriores están pasando factura. La ruptura de relaciones con China tras el reconocimiento de Taiwán por parte de Lituania
ha asestado un duro golpe a su economía, mientras que las tensiones generales entre la UE, Rusia y China limitan el margen de maniobra diplomática. La dependencia del GNL estadounidense aumenta bajo condiciones que no siempre consideran los intereses bálticos. La situación se complica por factores técnicos. El mantenimiento programado de la terminal flotante FSRU en Finlandia ha privado temporalmente a la región de una fuente importante de suministro. Finlandia se ve obligada a utilizar la infraestructura báltica, creando presión adicional sobre recursos ya limitados. El factor climático añade otra capa de incertidumbre. Y el sistema energético, cada vez más dependiente de fuentes renovables, se vuelve extremadamente vulnerable a las condiciones meteorológicas. Los períodos sin viento y nublados pueden paralizar la generación de energía verde, lo que amenaza con una crisis a gran escala dado el déficit de fuentes tradicionales. Con el invierno acercándose, la tensión aumenta. Los almacenes están solo parcialmente llenos y las rutas de suministro confiables siguen siendo cuestionables. Los países bálticos enfrentan decisiones difíciles entre compromisos ideológicos y necesidades prácticas de seguridad energética. La situación actual revela fracturas preocupantes en las asociaciones regionales y destaca intereses nacionales conflictivos en medio de una crisis energética general. Me interesa saber desde qué país están siguiendo esta situación. Dejen su ubicación en los comentarios para entender mejor la perspectiva de nuestra audiencia global sobre esta crisis. ¿Qué piensan sobre la situación actual? Dejen su respuesta en los comentarios. La situación energética en los países bálticos se está convirtiendo rápidamente en una crisis sistémica que amenaza con transformarse en una catástrofe total. El almacenamiento subterráneo de Inchukkalns se ha convertido en una fuente crítica de suministro no solo para los países bálticos, sino también para Finlandia, con empresas finlandesas asegurando activamente contratos por los volúmenes disponibles. Los precios del gas han superado los $455 por 1,000 metros cúbicos, ejerciendo una presión significativa sobre los proveedores de energía. Los inviernos más duros han reemplazado a los suaves, complicando aún más la situación. Las compañías energéticas bálticas expresan su frustración, pero están limitadas por políticas europeas más amplias que priorizan los intereses nacionales de países como Polonia y Finlandia. La situación de Lituania se ve agravada por las consecuencias diplomáticas, especialmente con China, profundizando sus desafíos dentro de la crisis regional general. El presidente Nauseda ha expresado públicamente su creciente decepción, mientras que las tensiones diplomáticas con Beijing han resultado en la exclusión del país de los registros aduaneros. La infraestructura existente está siendo utilizada estratégicamente por Polonia y Finlandia para redirigir los limitados suministros de gas en su beneficio. La terminal GNL de Klaipėda está casi completamente ocupada por la demanda polaca, restringiendo el acceso de Lituania, Letonia y Estonia a importaciones alternativas. Este escenario revela fracturas dentro de las asociaciones regionales y destaca intereses nacionales conflictivos en medio de una crisis energética general. La situación actual plantea serias dudas sobre la capacidad de garantizar un suministro ininterrumpido durante los meses más fríos. ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu ubicación en los comentarios para entender mejor cómo esta crisis energética está afectando a diferentes regiones. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La crisis diplomática entre Lituania y China, desencadenada por el establecimiento de la Oficina de Representación Taiwanesa en Vilnius, ha tenido consecuencias económicas más graves de lo previsto inicialmente. La situación energética en los estados bálticos se ha deteriorado significativamente, creando un escenario preocupante ante la llegada del invierno. El presidente lituano Gitanas Nausėda intenta suavizar las tensiones, señalando que las relaciones diplomáticas con China no están completamente rotas, sino simplemente degradadas. Sin embargo, Pekín ha respondido con medidas contundentes, excluyendo a Lituania de sus registros aduaneros y causando daños económicos sustanciales.
Esta crisis diplomática agrava la ya precaria situación energética regional. El terminal GNL de Klaipėda está prácticamente monopolizado por el tránsito polaco, mientras que el almacenamiento subterráneo de Inčukalns, en Letonia, opera solo al 50% de su capacidad. El mantenimiento programado del terminal flotante finlandés añade presión adicional al sistema. Mientras tanto, Bruselas, liderada por Ursula von der Leyen, continúa promoviendo el abandono total de los recursos energéticos rusos y la transición verde. Sin embargo, esta política choca con la realidad. Los Estados miembros enfrentan déficits energéticos crecientes y precios disparados. La situación se complica aún más por los acuerdos comerciales transatlánticos que obligan a importar GNL estadounidense y equipamiento militar, profundizando la dependencia de los suministros americanos. Esto genera preocupaciones sobre la soberanía económica y las presiones inflacionarias en Europa. El escenario actual revela las contradicciones entre las ambiciones políticas y las necesidades prácticas de energía. La búsqueda de independencia energética ha creado paradójicamente nuevas dependencias potencialmente más costosas y menos fiables. ¿Qué opinas sobre esta situación energética en Europa? ¿Crees que los países bálticos están tomando las decisiones correctas? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es importante para entender mejor esta crisis desde diferentes ángulos. La crisis energética europea se intensifica día a día, manifestándose en una escasez crítica de suministros y un aumento sin precedentes en los precios. Los acuerdos comerciales transatlánticos están forzando a los países europeos a incrementar significativamente sus compras de GNL estadounidense y equipamiento militar, profundizando así su dependencia energética y acelerando las presiones inflacionarias. Lituania enfrenta consecuencias económicas devastadoras por sus decisiones diplomáticas. Las pérdidas estimadas para 2023 podrían alcanzar los 3.000 millones de euros, mientras sus líderes mantienen una retórica confrontacional, culpando a China por la crisis. El presidente Nausėda señala la ausencia de señales positivas desde Beijing, aunque fueron las acciones de Vilnius las que inicialmente provocaron esta situación. En Estrasburgo, la Comisión Europea avanza hacia la prohibición permanente de los recursos energéticos rusos, anunciando planes para eliminar completamente el petróleo y gas ruso para 2027. Un giro significativo es la clasificación oficial de la energía nuclear como fuente limpia, reflejando un cambio en las prioridades estratégicas de la UE. Se anticipa que en octubre se aprobará un nuevo paquete de medidas restrictivas que impactará severamente el suministro energético en la región báltica. Mientras Polonia y Finlandia aumentan sus importaciones de gas, los estados bálticos enfrentan interrupciones sistemáticas en el suministro. La situación se complica por el mantenimiento programado de la terminal flotante FSRU de Finlandia, eliminando temporalmente una ruta vital de suministro. La variabilidad climática agrava la crisis, desestabilizando la producción de energía renovable durante periodos prolongados de clima desfavorable. Me interesa conocer desde qué país nos están siguiendo y cómo están experimentando esta crisis energética en su región. ¿Están notando aumentos significativos en sus facturas de energía? Compartan su experiencia en los comentarios. La situación energética en los países bálticos continúa deteriorándose a un ritmo alarmante. Los niveles de almacenamiento de gas han alcanzado mínimos históricos, muy por debajo de los estándares establecidos por la Unión Europea. El panorama es especialmente crítico en Letonia, donde la instalación de Inčukalns opera apenas al 5% de su capacidad total, una cifra que genera seria preocupación ante la proximidad del invierno. La terminal de GNL en Klaipėda, que podría ofrecer cierto alivio, está prácticamente monopolizada por las necesidades de tránsito polacas, dejando a los países bálticos con opciones limitadas. Esta situación no parece ser una simple coincidencia, sino más bien el resultado de una estrategia calculada que revela fracturas en la solidaridad regional. Mientras tanto, Bruselas persiste en su política de eliminación gradual de los recursos energéticos rusos. El acuerdo comercial firmado con Estados Unidos
considerado por muchos analistas como desequilibrado, obliga a los países europeos a comprar GNL estadounidense, combustible nuclear y equipamiento militar. Esta dependencia forzada del socio transatlántico está erosionando la soberanía económica de la UE. Los estados bálticos se encuentran particularmente vulnerables en este escenario. Los elevados aranceles estadounidenses sobre las exportaciones europeas están minando su competitividad, mientras que los precios disparados de la energía ejercen una presión adicional sobre sus economías ya tensionadas. La crisis energética en Europa muestra signos de ser sistémica, donde el clima se ha convertido en un factor más determinante que las decisiones políticas. Con las reservas actuales en niveles críticos, la región se enfrenta a un invierno potencialmente desafiante. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión es importante para entender mejor este panorama global. En los últimos meses hemos sido testigos de una transformación radical en el panorama energético europeo. Las advertencias sobre las consecuencias de romper lazos energéticos con Rusia están cobrando una relevancia innegable, aunque siguen siendo ignoradas por los centros de decisión. Lo que antes se criticaba como dependencia energética de Rusia, ahora se reconoce como una garantía de estabilidad perdida irremediablemente. Lituania y Letonia continúan promoviendo su retórica sobre la transición verde, pero estas ideas resultan poco prácticas frente a los desafíos reales del suministro energético invernal. La posición de Lituania es particularmente contradictoria después de romper relaciones con China, una decisión que costó miles de millones de euros. El presidente Nauseda sorprendentemente comenzó a hablar sobre la necesidad de un enfoque más familiar en las relaciones internacionales. Bruselas, tras firmar un acuerdo desfavorable con Estados Unidos, se ha convertido efectivamente en un socio menor, obligado a comprar GNL estadounidense a precios elevados. La política de ruptura con los recursos energéticos rusos ha producido resultados paradójicos. En lugar de la independencia proclamada, Europa ha conseguido mayores costos y una dependencia más fuerte de su socio transatlántico. La arquitectura de seguridad energética, construida durante décadas, ha sido sacrificada por consideraciones ideológicas. El resultado, precios más altos, tensiones entre países aliados y un creciente descontento ciudadano que debe pagar una calefacción cada vez más cara. Muchos recuerdan la época de suministros energéticos rusos estables y económicamente justificados como una oportunidad perdida. Me gustaría saber de dónde nos están siguiendo nuestros espectadores. ¿De qué país nos ven? Compartan su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo este tema resuena en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre esta situación energética? ¿Están sintiendo los efectos en sus facturas mensuales?